Pues muy buen día. Ya tiempo de Navidad, tiempo de descansar, de disfrutar, de agradecer, muchos significados que vamos a platicar el día de hoy. Pues es un especial precisamente de Navidad y decidimos hacerlo aquí de fondo, nuestro pino de Navidad. Como tal, un nacimiento no ponemos, ya no hacemos estos rituales. Sin embargo, bueno, pues la época navideña tiene otros significados también importantes que vamos a estar viendo. Y bueno, pues vamos a ver, como ya es costumbre en nuestro canal, primero ver los significados, el origen de las cosas para el tema de la reflexión. Y bueno, pues preguntarnos qué celebramos, qué celebras tú. ¿Verdad? El dar o recibir regalos nada más. ¿Qué es lo que priorizamos en estas celebraciones? Y bueno, pues cómo lo celebramos, también el tema de las diferentes dinámicas que tenemos hoy en día. Y bueno, pues también como punto final vamos a ver sugerencias de cómo podemos vivir esta época de la mejor manera, más plena y pues con un mayor gozo y plenitud para ti y cada una de las personas que te rodean. Entonces, pues saludo otra vez, un rico cafecito, pues hace friecito ya, clima de diciembre. Entonces acompáñenos con una taza de té, de café, chocolate, mientras escuchan la plática. Así. Entonces, ¿quieres empezar? Sí. ¿Qué? Pues sí, muy buenos días. Bonito mañana de Nochebuena. Y pues bueno, en el futuro quien la vea, pues que tengan una Nochebuena y una feliz Navidad o una Natividad. Ahorita vamos a ver ese significado incluso de esas frases, ¿no? Pero bueno, el origen, pues vamos a ver que tiene connotaciones religiosas desde un punto de vista más contemporáneo, pero también tiene un punto de vista espiritual desde cierto punto cultural en otras regiones del mundo, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas, que es un tema pagano. Nosotros que vivimos acá en Occidente del mundo, uh-huh, en el que continente. Nació del solsticio de invierno. Ajá, pues es una celebración pagana al final de cuentas. Todo, sea religioso lo que celebremos o lo espiritual, pues es pagano, ¿no? Acuérdense desde el punto de vista de los judíos. Somos impuros y impíos. Ajá. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista religioso, que es el que más conocemos y más celebramos, porque conectamos pues de antaño con esto, es porque el emperador Constantino estableció el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento del niño Dios o el niño Jesús, que ojo, según los registros oficiales en datos históricos, no nació en diciembre, nació en abril. Sin embargo, por esta cuestión de que los romanos todavía ciertas áreas dentro de la construcción del Imperio Romano, que ya lo habíamos platicado por ahí en finales de octubre, tenían todavía conservaban estas celebraciones, uh-huh, ¿sí? Consideradas por los judíos paganas, porque pues era celebrar a otras deidades y no a Yahvé. Entonces, pues era una lucha constante ahí. Entonces, lo más factible para ellos es decir, a ver, no, vamos a hacer un concilio allá en el Vaticano y vamos a establecer que no tenemos que trasladar la fecha. O sea, no dejamos de celebrar que nació el Redentor. Pero vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí, porque precisamente el punto pagano, como se veía desde el punto de vista judío, era que el 25 de diciembre se festeja entre los romanos el sol invictus, le llaman, que es la deidad solar del dios Apolo, el dios del sol.
y coincidía con el solsticio de invierno, que es una estación del año, ¿no? Entonces, pues ellos ya tenían todo un ritual para esto. Ya habíamos hablado de rituales, ¿te acuerdas? En otra Sí. estación. Entonces hablábamos pues que los rituales en realidad pues todo el tiempo estamos teniendo rituales o hacemos rituales. Sin embargo, pues hay de diferentes tipos. Entonces, el solsticio de invierno se le llama la fecha de corte porque en el caso de la agricultura ya llegamos al punto de la cosecha y celebrábamos estas fiestas que le llamaban las fiestas saturninas por el dios del sol. Entonces, esto empezaba entre el 17 y el 23 de diciembre, que es el solsticio. Nosotros lo acabamos de celebrar el día 21, ¿sí? Martes 21, y la entrada del invierno oficialmente, en este lado del hemisferio norte. Entonces, como en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, todos los nórdicos, ¿sí? También celebraban pues lo de las estaciones y tenían, por ejemplo, los celtas celebraban el Yule, ¿sí? Entonces se te desea no una feliz Navidad, sino un Happy Yule, porque el Yule es también una, digamos, una forma de energía del invierno, sí, es un espíritu, el cual tiene mucha la forma como del Santa Claus que conocemos actualmente, Sí. pero más, bueno, nuestro Santa que conocemos es más occidental. Más occidental. El de ellos no era tan así y no era algo malo, o sea, por el contrario, ¿no? Era un espíritu de gratitud, ¿no? De esta unión, porque hay algo bien interesante dentro de el origen de todo esto. Si nos vamos a la parte espiritual, el invierno, como parte de nuestros ciclos vitales, biológicos, incluso en la naturaleza misma, en el invierno pues todo se aquieta. O sea, si vemos esto del solsticio, los días son más cortos y las noches más largas. Y pues obviamente viene esta cuestión del frío. Entonces, esto impedía que las jornadas de la agricultura e incluso la ganadería o el tipo de animal que criaran no era posible porque los animales también tenían que resguardarse del invierno, tenían que hibernar. Claro. Entonces, esto también obligaba al humano a decir, ¿sabes qué? Tienes que parar porque el invierno no es apropiado para ello. Entonces se resguardaban, o sea, toda la cosecha la almacenaban, hacían los intercambios que tenían que hacer dependiendo de los productos, los animales incluso los resguardaban en los establos y los establos no eran, bueno, en la otra parte del mundo. Entonces, aquí ya esos dos puntos interesantes es donde empiezan a relacionarse los temas de los regalos, de ese intercambio. Ajá. Y también el tema de la preparación, ¿no? O Sí. sea, ese resguarcimiento, ¿cómo se puede hacer? O sea, de los animales es una preparación de renovación para lo que viene, ¿no? Para el siguiente periodo, para el siguiente ciclo. Entonces, Que empieza en primavera. que empieza en primavera. Entonces, o sea, este solsticio de invierno, pues precisamente va marcando este cambio y esta preparación también de la madre tierra para el siguiente ciclo, ¿verdad? A final de cuentas es esto, ¿no? Que de hecho me adelanto un poquito del programa de la siguiente semana, que es con el tema del año nuevo, estos rituales también del fin de año y de año nuevo. Pero, por ejemplo, se le llama la estación de corte, porque justamente todo lo que no se cosechó y todo lo que pues no se tomó de la naturaleza, la tierra lo vuelve a la tierra, al interior. Entonces, como viene el invierno y a lo mejor, pues donde vivas, a lo mejor no siempre va a nevar o no siempre van a haber heladas, demás, depende de dónde vivas, pero es un proceso natural. Al final de cuentas, la tierra tiende a, no agarraste lo que necesitabas, bueno, yo lo regreso porque es nutriente para mí. Entonces, descompone la materia orgánica excepto las semillas. Uh-huh. Las semillas se quedan en el interior. Viene esta etapa del invierno, de si cae nieve o cae hielo, lo que sea.
Y entonces esto genera una humedad que al final de cuentas, cuando empiece a salir ya más bien y entrar la primavera, se va a derretir. Y esta humedad va al interior de la tierra, lo que va a hacer que las semillas germinen, ¿sí? Entonces, esta germinación se va a notar en la primavera. Esto mismo, espiritualmente hablando, ahora, tiene mucho que ver con esta época de la Navidad, ¿sí? Si tú eres de los que celebras la natividad del niño Dios o del niño Jesús, está bien. O sea, de hecho, muchos de los cantos, ¿no? Hablan de esto. Dice que para que nazca Jesús, tu corazón deberás cambiar. Y pues que lo limpies, que perdones, que sanes, que etcétera, ¿no? Y para que pueda nacer en tu corazón y tú también, o sea, empezar un nuevo ciclo, un nuevo año, posteriormente, pues renovado. Cuando no profesas eso, entonces, pues te vas a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué natividad celebro? Ah, pues bueno, aquí va esta parte. La tuya propia. Sí, claro, donde te estás resguardando en este invierno y lo que vas a hacer es guardar hablábamos entre semana ahora yo, empiezas a observar cuáles fueron tus mejores semillas de este año y que son con las que te vas a quedar o con las que quieres que germinen para la siguiente estación. Entonces, a partir de eso, es tú también resguardarte. Fíjate, hay algo bien interesante que surge en este tiempo de la Navidad. Lo hablábamos el episodio anterior, ¿no? Yo hablaba, para quienes no lo han visto, de una depresión oculta que me surgió a partir de ciertos procesos que estoy haciendo o que empecé a hacer hace un par de semanas. Y es algo con lo que no embonaba. O sea, simplemente yo lo iba sobrellevando, pero ya finalmente me di cuenta, o sea, descubrí qué era. Esto me hizo pensar y reflexionar el por qué en este tiempo, lo que es diciembre y enero, la tasa de suicidios aumenta. Porque justamente la quietud del invierno, esta oscuridad a la que sabiamente la gente de estas épocas antiguas que les digo se resguardaba, era estar en familia. O sea, y no era estar en familia por la connotación que le damos nosotros actualmente en este tiempo, sino era porque era parte del proceso natural. Sí, o sea, los hombres no podían salir a sus jornadas ordinarias, tenían que estar en la casa, y todos a las labores de la casa. Algo parecido como la pandemia, ¿verdad? Que nos obligó a estar en encierro. Guardaditos, entonces pues nos tenemos que enfrentar a nuestros demonios. Situaciones, a las situaciones pues más de frente, ¿no? De cada uno contra nosotros mismos y con los demonios también de los otros, ¿no? De estar en esta preparación. Y justamente este punto que acaba de explicar yo conecta con otra cuestión que es el famoso Krampus. Hemos visto a lo mejor en películas en algunas plataformas. Hay una peli que se llama así Krampus y hay diferentes, digo, no es la única, pero nos habla de como una forma de demonio, porque es una combinación de mitad cabra y mitad demonio, encargado de atemorizar a los niños que se habían portado mal o para quienes no creían en la Navidad. Esto desde un punto de vista muy occidental, o sea, muy acá de nosotros. Sin embargo, esto tiene su origen en los países nórdicos, en Alemania, en Austria, Hungría, en República Checa. Y se ha ido poco a poco integrando acá en el occidente a través de Estados Unidos y toda su mercadotecnia. Claro. ¿Y qué sucedía con el Krampus, este espíritu? Gracias a la Coca-Cola. Específicamente. ¿Qué pasaba con este espíritu del Krampus? ¿Cuándo aparecía? Bueno, aparecía ante esta oscuridad. Aparecía en esta oscuridad, pero era realmente una representación, ¿sí?, de tus demonios internos. Y el ejemplo que dio Joe es algo que se vivía antes, ¿sí?, en estos tiempos que les hablo.
Y nosotros los vivimos en una época contemporánea, lo más parecido fue lo de la pandemia. Por eso muchos divorcios, muchos suicidios, muchos que se enfermaron. O sea, muchas situaciones que en el día a día tú te hacías güey y no querías Hay gente enfrentar. que no se sabe estar quieta, ¿verdad? Ah, sí, claro. Porque en una semana se acabaron todos los pendientes que tenían de por años y años, donde no paraban por el ritmo de la vida. Y El eso, pedo aquí es, o sea, si lo resignificas, pues es algo muy positivo, ¿no? sí, sin embargo, No estamos preparados. no estábamos, y eso nos demostró Y la que Biblia no tiene respuesta. no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque dejamos de funcionar con base a los ciclos de la naturaleza. ¿Cuáles son los ciclos? Las estaciones del año, simple y sencillamente. Y ahorita las estaciones o los ciclos de la vida es lo que nos marca el marketing, ¿verdad? De Occidente, de las grandes potencias. Sí, de, y lo vimos Pero, en las tiendas. Sí, o sea, pues sí, atascado, ¿no? Y todos van siguiendo una idea, pero... Y no está mal, el chiste es de que, como decías ahorita, o sea, el chiste es de que estemos despiertos y que veas qué es lo que celebramos en realidad, ¿no? Así es. Ahora, otro origen. ¿Qué hacían entonces? Nomás para que sepan, o sea, el por qué ponemos el pino, ¿no? Yo le di también un significado ahora, pues, distinto del que incluso a mí me enseñaron, mis respetos y con todo respeto a mis papás, de lo que ellos me enseñaron, pero bueno, ahora lo elegimos distinto. Ante esta estación del invierno, las jornadas cortas de sol que iba a haber, y estas creencias que había de este significado, hablemos por ejemplo en los celtas, lo que ellos hacían era cortar un pino natural, ¿no? Y lo metían al interior de su casa. Yo veía ilustraciones donde había pinitos que tenían velas. Yo decía, no manches, qué peligroso, ¿no? Pero no, o sea, tenían sus formas de cómo hacerlo. Metían el pino, al pino o sea, no existía obviamente la energía eléctrica, no ponían lucecitas como nosotros. Y estas lucecitas que nosotros vemos de colores en realidad no eran lucecitas, eran dulces. Le ponían dulces, no existían las esferas siquiera. Entonces ponían velas, ¿sí? De estas de varita, las ponían intercaladas en el pino, ponían dulces de los típicos, por eso lo de los bastones de caramelo o los dulcitos así de bola y demás, que es lo que nosotros vemos que parecen esferas. Ponían podían poner a lo mejor muérdagos también. ¿Y para qué hacían esto? Bueno, para mantener el fuego de la casa. Mantenerse calientes durante las tormentas que hubiera invernales, pero otra también para que la oscuridad no los invadiera. Obviamente en la noche, sí, de por sí en el día... Ese es el significado más importante, ¿no? Ajá, o sea, sí, de la iluminación. de por sí en el día estaba oscurecido porque estaba todo o sea, con una masa de niebla densa. En la noche todavía mucho más porque ya no había nada de sol. Entonces, lo que ellos hacían era evitar que esta oscuridad los invadiera y mantenían estas velitas encendidas. Entonces, obviamente con todos los cuidados y precauciones. ¿Para qué? Para que esta oscuridad del Krampus no los invadiera y ellos pudieran hacer estos procesos internos de detenerse, porque aquietas el cuerpo, aquietas la mente y te confrontas a tus emociones del día a día o lo que traías ahí pendiente, entonces era estarlo procesando en la noche, ¿no? Entonces, hay una forma que alguna ocasión te comenté, cómo hacer un reset de nuestra mente. Y hay muchas prácticas así holísticas o filosóficas que lo practican, que es estar en un encierro. Estar en un encierro 24/7 por varios días, por lo menos una semana, solo tomando agua, no comes, te dejan un botecito pues para tus necesidades, pero no te entra nada de sol, nada de luz. Es estar encerrado y es empezar a un proceso, o sea, incluso lidiar con tu silencio. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una desintoxicación tremendísima. Entonces, obviamente que en este tiempo no cualquiera se atreve a ese tipo de procesos. Sin embargo, pues bueno, imagínense, la gente de este tiempo que hacía estas tradiciones, pues era con lo que conectaba, ¿no? Entonces, el pino, para aquellos religiosos cristianos
de hueso colorado, que creen que quienes festejamos a Santa y demás, pues que creen que el pino no tiene connotación de origen católico. Más bien, el catolicismo o el cristianismo católico adquirió estos símbolos y les dio un significado distinto. Entonces siento decirles que también están haciendo un ritual de origen pagano, ¿no? Entonces, todo. Es como lo que decíamos en las otras pláticas. Este también es uno de los rituales. Lo hablábamos en el tema de Día de Muertos y de Halloween. O sea, la religión, hay cosas con las que no puede de plano borrar, ¿no? En las culturas hay muchos rituales demasiado arraigados por la gente, entonces y naturales. No los puede, como digamos, borrar, o entonces lo que hace es, pues lo adapto, ¿no? Para seguir estar bien con la gente a la que manipulo, ¿verdad? Con mis que guío, perdón. Con mis feligreses. Entonces, pues esa es una de las cosas que ponemos. Ahora van a decir lo de los regalos. Bueno, esto del intercambio, pues ya lo decía al inicio, ¿no? Si tú te dedicas a la crianza de animales, pues tú lo que tienes un chingo son de pieles, grasa de animal, tienes carne, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si tú no te dedicas a la agricultura, pues tú ibas a necesitar granos para hacer pan, ¿no? O algunos otros productos o frutos. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Intercambiabas con otra familia estos productos. Y ese es el intercambio que haces en este tiempo, ¿no? Sí, y a pesar de que hay una paridad porque haces el intercambio de un bien, un producto, pero existía esa gratitud del corazón porque tú le estás ayudando a alguien con algo que necesita y alguien más está ayudándote a ti con algo que tú necesitas. Entonces, aunque es algo justo y se paga un precio, aunque no sea monetario, sino el intercambio de algún producto, pues existe esta gratitud del corazón porque estamos bondadosamente ayudándonos. Claro, y estás dando algo que viene del fruto de tu día a día. De tu trabajo y de la tierra. Claro. Algo que también dice algunos cantos católicos, ¿verdad? Sí. Fruto de la tierra, del trabajo y de los hombres. Uh-huh. Entonces, otro de los elementos que vemos, por ejemplo, comúnmente es el llamado... Bueno, y nada más para terminar con esto del Krampus, pues bueno, ellos creían en esto. La película esta más occidental que hicieron acá en Estados Unidos, de lo del Krampus, pues sí fue muy así como que muy cabrón, porque el niño que fue el último que dejó de creer en la Navidad fue el que detonó y congeló. Es que hay muchos simbolismos, por eso, o sea, no se puede tomar tan literal. Por ejemplo, si ven esa película, no se puede tomar todo tan literal, porque hay todo un simbolismo detrás de ello, o sea, que plasmaron, pero en realidad es eso, o sea, cómo se enfría el corazón, ¿sí? Porque dejas que el frío del invierno te congele. Endurezca tu alma, tu corazón. Fíjense, el color azul, si bien en la psicología del color y en la teoría del color, el color azul es un color elegante, es un color profundo, es un color, dentro de la colorimetría es frío, pero también en la psicología del color representa la tristeza, la depresión, ¿sí? Todas estas energías densas. Sin embargo, como ya lo dije, también es un color elegante, también es un color profundo, también es un color de introspección, de este poder, ¿no? De protección. Sí, entonces hay que saberlo usar. Exactamente, entonces depende desde qué propósito también lo estés utilizando y estés conectando con él, ¿no? Va a ser esta como intencionalidad. Entonces, sí es solamente tener ahí como que esas cuestiones ahí a la mano. Uh-huh. Entonces, por eso, pues bueno, ese por un lado. Por otro lado, el muérdago. Estaba yo consultando del muérdago, que se acostumbra a poner en las entradas de las puertas o donde haya un marco, y lo que hemos visto romantizadamente también desde la cultura más occidental en la que estamos por mercadotecnia, es que te tengas que dar un beso. Fíjense, los griegos son los primeros que empezaron a utilizar esto en las bodas. El muérdago es una planta que no tiene raíces,
porque es bien colada, es más como un tipo, le llaman parasitaria, porque esta se da en cualquier árbol. ¿Sí? En muchos tipos de árboles se da, no tiene así como que uno exclusivo, así que en todas las partes del mundo se puede dar, hay muchas variedades de muérdago, y esta lo que hace es solamente colgarse, o sea, por eso les digo que es parasitaria, porque se cuelga, o sea, necesita como que otro organismo más grande para poder sobrevivir. Y esta echa flores y echa unas bayas, que son esas bolitas rojas que normalmente vemos. Pueden ser rojas o pueden ser blancas, blanco marfil. Cuando están inmaduras, pues están de color verde, pero justamente su punto de florecimiento es en el invierno. Por eso es una plantita muy utilizada en este tiempo. Por ejemplo, los celtas la utilizaban más en tipo ritualista, porque tiene estas propiedades de que, bueno, en los rituales que ellos hacían más acá intensos, decían que hasta podían revivir a alguien, ¿no? Absorbía energía densa, la transmutaba y demás. Por eso era una planta que, como resistía todas las estaciones del año, pues era muy utilizada. Luego los griegos ya le cambiaron esto, más romantizado, y luego los ingleses ya, pues dentro de esta primera forma de mercadotecnia que hubo de la Navidad, pero más desde religiosamente hablando, pues ya el muérdago también lo hicieron parte. Sí. Entonces se sugiere que lo pongas en la entrada de tu puerta para que recoja toda esta densidad cuando tú sales de casa, que regreses, el muérdago absorba, ¿sí?, esta densidad. Yo no puse muérdago porque la verdad aquí yo en nuestra región no tengo idea dónde se pueda conseguir muérdago. Sin embargo, por ejemplo, yo hice una estrella con canela, utilicé anís y utilicé pino. Pues el pino obviamente es los árboles de estos tipos de árbol del invierno, no se secan. Entonces es algo que dentro de sus propiedades, pues bueno, estoy absorbiendo. Le puse unas bayas de muérdago, pero artificiales. Entonces, sí, esa es una forma. Entonces, es para lo que se utilizaba en la Navidad. ¿Qué hacía? Que al absorber toda esta negatividad, hacía que las personas, al estar en encierro, pudieran convivir más amenamente, limaran asperezas, pudieran estar tranquilamente, sí, pasando el invierno. Que todo fuera más ameno, ¿verdad? Sí. Y pues ameno, vamos a estar todos a gusto, Agustín. Así es. Entonces, y de ahí se cuelgan mucho las marcas, ¿no? De las grandes empresas, pues de estos movimientos para tenernos en una idea, ¿no? Del el consumismo, pero... Ajá. Bueno, siguiente tema, ¿cuál es? Así es. Entonces, pues, ¿qué celebras tú? Sí, puedes celebrar el nacimiento, ya dijimos, del niño Dios, el Hijo de Dios, o puedes celebrar el nacimiento de tu sol interno, que esta llamita que quedó de todo lo que usaste en el año, que no se apague, para que no te congeles, ¿sí? O hay quienes celebran directamente el Santa Claus, ya desde esta forma de San Nicolás como santo, porque también el cristianismo se sacó que había un santo que se llamaba San Nicolás, que era un hombre muy bueno, que repartía comida y regalos a los niños, a los más desfavorecidos. Entonces, pues bueno, ese es por un lado. Por otro lado, del cual no hay evidencia de nada. Pues no, pero está también, porque hay entonces muchos San Nicoláses en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, mucha gente así. Pero en realidad Santa Claus, pudiéramos decir, es una entidad o una energía, sí, pues una entidad, un concepto puede ser una entidad porque toma esta forma. Entonces mucha gente pues habla de que eso no es de Dios y que la madre está bien, y en la Biblia no te lo va a decir. No tiene respuestas. Ajá. Por ejemplo, tú lo puedes tomar desde esta perspectiva de nosotros a nuestros hijos desde chicos no les inculcamos ni lo de Santa Claus. Como profesamos catolicismo, pues obviamente en el colegio siempre les estaban diciendo pues de que no al Santa, no esto, no aquello, y que sí. Entonces nosotros tampoco dijimos, o sea, no queríamos decirles algo tan fumado, decir el niño Dios les trajo, ¿verdad? Porque pues cómo iba a ser posible sí que no, eso no operaba.
Entonces nosotros les decíamos, gracias a la intercesión del niño Dios y sus bondades, es que nosotros tenemos trabajo para poderles dar un regalo o comprarles los regalos que quieren. Eso se los dejamos muy claro. Y también siempre hablamos con ellos de decirles, pero a los compañeritos de su clase o amiguitos que sí crean en Santa o directamente en el que el niño Dios se los trajo, o sea, ustedes no les digan lo contrario. No empiecen a cuestionarlos. Dejen que vivan eso. Y sí, nunca tuvieron bronca con eso. Más bien se sorprendían cuando alguien le rompía esa ilusión a un niño, a un compañero, pero se sentían bien de no haber sido ellos. Hoy en día, del 2021, en enero, nosotros empezamos a jugar con el concepto de los Reyes Magos, de la psicomagia, ¿sí? De hacer la psicomagia de los Reyes Magos, y luego ya en ese año en Navidad empezamos a jugar con Santa. Pero nos convertimos nosotros en nuestro propio Santa. Hacemos este puente como papá y mamá. Y le decía a una amiga que pues obviamente ella está divorciada, entonces pues sus hijos pues viven así como que días con su papá y los otros con ella en esta época. Entonces yo le decía, es que independientemente de que ya no sean ustedes una pareja, pues siguen siendo papá y siguen siendo el puente en esta vida, o fueron ese puente para que ellos encarnaran. Entonces sigan jugando y platica con él y hagan pueden hacer esta psicomagia. Dice, sí, cierto. Dice, yo no hallaba cómo conectar con eso, ¿verdad? Porque mi psique de estoy divorciada, pues no me permitía como que verlo de otra forma. Entonces, en ciertas partes de, por ejemplo, México, acá en el norte acostumbramos a darle mucho más peso a la Navidad. Y, por ejemplo, en el centro o en el sur del país es el Día de Reyes Magos. Sí, es distinto, pero pues que nosotros estamos demasiado culturizados y influenciados de Norteamérica por Estados Unidos, ¿no? Y esta tradición. Entonces, mucha gente acostumbra a juntarse el 24, que también es algo que platicábamos, ¿verdad? O sea, y para ellos la noche importante es el 24, pero se te olvida por qué te abrazas a las 12 de la noche. Y en realidad está iniciando pues el 25, que todo el 25 pues es el día de la Navidad. Entonces, ya, al menos yo con mis hermanas estábamos haciendo esa aclaración y es como que, es que estábamos nosotros al revés, porque teníamos pues nuestra propia celebración, incluso pues con como la independencia, ¿qué sí. día es? ¿El 15 o el 16? Ajá. Pues no, ¿verdad? Pues el 15 salieron, pero pues empezó para el 16, ¿no? Entonces, porque fue por la noche. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, independientemente de lo que celebres tú, veíamos ayer una película que se llama Una Navidad de Locos, donde pues esta gente que acostumbraba a ir a cantar y todavía villancicos a las casas, ¿no? Estaba una cuadra, un barrio todo decorado, menos una casa de una familia que se iba a saltar la Navidad, pero no literalmente saltar, sino simplemente no iban a hacer los rituales porque se iban a ir de viaje de un crucero, entonces no iban a estar, entonces era como, pues no vamos a gastar en lo que acostumbramos para pagar el viaje, ¿no? Entonces llegan esto y dicen, ¿qué? ¿Esa es una casa de judíos o son protestantes? O sea, es como, ¿por qué no tienen toda la mercadotecnia ahí proyectada? Volcado, o sea, porque incluso, o sea, familias pues lo tienen presupuestado, ¿no? O sea, sí. $6,000 en... Sí, era lo que manejaban. En toda luces, la época. Toda la... Tarjetas, calendarios, donaciones, la cena de Nochebuena, y lo especificaban muy bien, los intercambios en la oficina, entre el barrio, entre la familia, o sea, entre los amigos más cercanos. Pero, y no está mal, o sea, el pedo es que se te olvida lo esencial, ¿verdad? O sea, estos aspectos de renovación, de estar, entonces, esta familia lo que buscaba, porque al final de cuentas sí se quedan, no van a ese crucero y porque la hija les avisa que siempre sí va a estar en casa. Bueno, pues es una historia típica norteamericana, ¿no? Donde la hija cuando ya es grande se va a la universidad y nunca los visita, entonces esa Navidad sí va a estar con ellos. Entonces se vuelcan otra vez, sobre todo la mamá, a querer tener todo este adorno de la celebración y todo para mantener la burbuja de festejo de la hija, ¿verdad? Como si fuera una niña pequeña, ¿no? Y
Y si la Navidad no es perfecta en todos los detalles, le vas a romper el corazón a tu hija y pues no, o sea, porque te digo, no está mal tampoco eso, pero no olvides lo esencial, ¿verdad? Y sobre todo que, por ejemplo, la hija le hablaba al novio, ya prometido, de cómo eran sus navidades con sus papás, porque les digo, ellos eran el puente de esta magia. Entonces, el novio, como era de Perú, pues obviamente en el sur del planeta pues se vive distinto, ¿verdad? No hay nieves, no hay tantos fríos y demás. Entonces, el novio nunca había vivido una Navidad en Estados Unidos, entonces le ilusionó pues, mucho, ¿no? Entonces se la ha de conocer, ¿verdad? O sea, no es así como que vaya a ir a conocer una cultura mediterránea, una cultura muy desconocida, ¿verdad? Pues es la típica celebración de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos. que al menos ves pues en películas. Entonces, pues la novia le quiso compartir un poco de eso y pues se echaron, ¿no? Entonces, pues bueno, se organizaron y todo salió como más que bien. Entonces, independientemente de lo que tú acostumbres a celebrar, o incluso en este tiempo que hay un bombardeo de mucha información, lo que debe de quedar muy claro para ti, no desde nuestro punto de vista lo que nosotros les compartimos, que nosotros celebramos, sino para ti es qué estoy celebrando. Y si estás celebrando porque tú te dices que eres muy religioso y demás, pues nomás tenlo bien claro, porque no es solo de este tiempo, o sea, y hay mucha gente que eso le choca. O sea, de que, o sea, ya llegó el tiempo donde tengo que ver a las tías y saludar a la que no me cae bien o a la que habla pestes de mí todo el año. ¿Por qué? Por los terrenos de la abuela, de la abuela, ¿no? O que es tiempo de perdonar y pon tú que sí, ¿verdad? Pero también pero ¿por qué no en marzo? ¿Por qué no en junio, verdad? No, O sea, es que entrando el año se te olvida y vuelves a tenerle el mismo resentimiento. Ese es el problema, o sea, este es el momento de que aprendas a hacer eso, ¿verdad? A tener esa humildad, a tener esa apertura para con las demás personas con quienes hayas tenido o tengas un problema. Pero no solamente hoy, ¿no? O sea, no, es todo, Sí, todo el... yo todo creo el que ahí sería una sugerencia preliminar de decir, no aproveches esta época para hacer eso. Aprovecha cualquier otra. Es como los que dicen, no, el lunes empiezo a hacer ejercicio. ¿Y qué tiene de malo empezarla en miércoles? O en sábado, o en domingo, o sea... Sí, te digo, en este tiempo se aprovecha esa inercia del cambio del ciclo, ¿no? Del solsticio, porque tienen poder energético, créanlo o no lo crean. O precisamente si, o sea, si eres católico o de cualquier otra religión que lo festeje, bueno, pues aprovechas esta motivación para hacer esos cambios. Pero también sosténlos, ¿no? O sea, que sea para el resto también del año. El que sigue. ¿Y cómo lo celebramos? Bueno, pues aquí tenemos de que empezamos este tiempo, por ejemplo, con las posadas, ¿sí? Mucha ha cambiado la connotación de las posadas porque religiosamente... Son las pedas de todo el año, pero ahora... Mi mamá, Navidad. les platico algo que mi mamá era un interesante punto de vista que ella tenía con respecto de las posadas. Decía ella, ¿por qué se empeñan en decirle posada? Por ejemplo, en su trabajo, ella nunca iba a las posadas de su trabajo, no a la del baile. Y decía ella, ¿por qué se empeñan en decirle posada cuando en realidad es baile, tomadera, ni siquiera cenan? O sea, no hay algo solemne de la época. Dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús y María andaban ahí baile y María con su panzota, porque ¿verdad? No había, ¿verdad? Entonces, yo no entendía ese enojo de mi mamá. Y yo nomás la escuchaba y me imaginaba las figuritas de cerámica, ¿no? Así como bailando en medio de un baile, ¿no? Y dije, pues no, nadie los trae así. Y tenía razón, o sea, porque ese es el sentido, o sea, están pidiendo posada, pues para que nazca el niño Jesús. Justamente, pues fuimos a esta posada después de muchos años, bueno, de 3 años, ¿no? Con tu familia. Y me gustó mucho lo que decía un tío de Joe, ¿Qué? Miguel. Dijo,
no sé si recuerdas, porque hicieron el ritual de pedir posada, Sí. los de adentro y de afuera. Entonces decía él es muy solemne, y entonces él dice, este tiempo, yo pensé que se iba a echar un discurso católico, porque él es católico, muy católico, y no. Lo que dijo, recordemos este tiempo de pedir posada es como cuando alguien te pide un refugio porque te sientes mal, o sea, porque estás atravesando por algo, entonces recíbelo. O sea, recíbelo si está en tus manos. Un rinconcito, ¿no? Así como dicen los cantos estos, el villancico, de pedir posada. Entonces yo dije, wow, qué chido. O sea, esto fue mucho más allá de lo que íbamos a hacer. Bueno, digo, íbamos porque yo no canté al menos. Yo nomás hice bola. Entonces, las posadas, pues bueno, el villancico lo que te cuenta es cómo la Virgen María y San José anduvieron pidiendo posada para el alumbramiento y no les pudieron dar más que un rincón en un establo, y este establo pues era donde estaban los animales resguardados del invierno, que ya decíamos, que era una cueva, ni siquiera un establo de madera o así. Era una cueva. Allá en Medio Oriente las cuevas eran utilizadas como establos, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. ¿Y cómo han ido cambiando? Pues bueno, esto de hacer intercambios, hacer cenas, hacer quebradera de piñata. ¿Por qué? Porque la piñata también representa esta ruptura, ¿no? Del que es la estrella de 7 picos, ¿sí? Donde le estás rompiendo a las tentaciones que se van a venir, fíjense, que se van a venir en este tiempo de corte. Sí, ya estamos apostando a perder, ¿verdad? Entonces, pues le estás pegando la piñata, y los dulces son estas bendiciones de Dios que derrama sobre nosotros, y entonces pues los agarras. ¿Por qué das un bolo? Por los niños más pequeños que no se pueden tirar a agarrar dulces, o por los ancianos que ya no pueden, que ya están postrados o en una silla de ruedas o en una silla y no tienen vitalidad tan así fresca. Sí. Entonces les entregas un poco de esas bendiciones de Dios en un bolito, en una bolsita, ¿no? Eso es lo que te cuentan religiosamente hablando. Los villancicos que se cantan, bueno, pues resulta y resalta que los villancicos no son propios de la Navidad. Los villancicos nacen precisamente en España. Se me olvidó la región, pero eran los villanos. Creo que es que no sé si era Sevilla, algo así, pero venía que porque eran villanos. Entonces, porque vivían en estas villas. Entonces, estos señores lo que hacían era que como la gente no toda sabía leer y escribir, y pues no había tanta fuente de información oficial, o el gobierno no la daba, la forma de cantar, como en nuestra tierra los corridos, era a través de los cantos. Para contar estas historias, ¿no? Dar las noticias cantadas. ¿Quién te va a interrumpir cantando, verdad? Y pues ya echaban acá toda su lírica, ¿no? Toda la parte de figuras retóricas, literarias y demás. Entonces ya la gente iba sabiendo se refiere a esto, se refiere a aquello. Bueno, pues entonces, en esta forma del cristianismo en Europa, para darle más peso todavía y solidificarlo, lo que hacen es utilizar villancicos, y por eso se le llaman villancicos navideños. Mucha gente solo dice los villancicos y lo asocias inmediatamente a Navidad. Y no, el concepto correcto es villancicos navideños, porque puede haber villancicos revolucionarios, villancicos históricos, villancicos artísticos, etc. O sea, depende de qué, de lo que quieras contar, pero lo que se cuenta es una anécdota. Entonces, pues también los villancicos navideños son parte de esto. Te cuentan la historia de Jesús, o te cuentan de, por ejemplo, Rodolfo el Reno, donde te habla del Santa Claus directamente, o te cantan sobre la noche de paz. Sí, por ejemplo, la de Noche de Paz no te habla de Santa y no te habla de Jesús. No, te habla justamente de lo que es el solsticio de invierno, prácticamente. De la quietud y cómo conectar con esa paz, que mucha gente no se sabe estar en paz, o sea, está así, ¿no? Hacer las cenas, por ejemplo, pues esta ofrenda que ya dijimos desde este punto de vista más pagano, pues viene de hacer este intercambio, de hacer esta celebración de esta etapa del sol, o al dios Apolo,
¿sí? Entonces, pues esa era la parte. Pero nosotros pues hacemos esta cena ofreciéndola, si eres desde el punto de vista más religioso, ¿no? Del nacimiento de Jesús, pues haces esto para compartirla con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque están gustosos de que nazca Jesús en tu corazón. Y pues entre otros rituales, por ejemplo, cada vez han estado cambiándose, ¿no? Ahora ya no, antes era estar cantando, luego se añadió estar bailando. Ah, bueno, más antes era rezando. Primero, rezando el rosario. San Francisco de Asís fue el que hace la institución, no sé si sabías esto, hace la institución de lo que son el nacimiento, porque en su tiempo se mandó a hacer una figurita del niño Dios representado. Entonces, pues se supone, cuenta la leyenda, los chismecitos de la historia, pues que era un bebé así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este fervor que tenía San Francisco de Asís de esta conexión con Jesús, ¿no? Pues en estos cantos que todos estaban haciendo, los villancicos navideños, y que estaban en oración recordando su nacimiento, el niño se movió. Y por eso tiene esta posición. Rogelio Ramos dijo que se congeló por el frío. Que tenía hipotermia. Pero en realidad hace esto como cuando un niño quiere que lo cargues. Entonces toma esa figura, ¿no? Y todos de ¡guau, milagro! Y así, ¿no? Y entonces empezaron, porque no ponían a la Virgen María, ni a José, ni nada de lo que conocemos del nacimiento. Solamente al niño era el importante, porque celebrabas al niño Dios. Entonces, parte de toda esta magia que ocurrió de ese milagro, ya se empezaron a hacer de, pues, vamos a poner a la Virgen y a San José, a la mula con la que llegaron ahí, ¿no? El buey que ya estaba ahí resguardado. Sí, ahorita ya, ¿no? Dice Rogelio Ramos, ya está ponen revolucionarios ahí, sí. A Villa y a pobres de todos, ¿no? Entonces, ya la gente le fue poniendo. Ahora, hay un dato que es que estamos hablando de un show de hace 2 años, ¿sí? De hace 2 años de Rogelio Ramos, un comediante, donde que era un especial de Navidad y contaba eso, ¿no? De que dice, en mi tiempo, cuando mi mamá ponía el nacimiento, él exageró porque decía que lo ponía desde agosto, le iba poniendo poco a poco la mamá y todos los días rezaban, ¿no? Entonces hay un dato que a mí me llamó mucho la atención porque esta es una tradición que sí existía y sin embargo fue cambiando. Decía él, no hombre, ponía un pinito bien chiquito, bien pedorro, o sea, porque el pino no tenía importancia. Dice, no, pero no veras el nacimiento, son chingonzote así, ¿no? Pero bien producido. Porque religiosamente hablando, desde el catolicismo, o sea, o cristianismo católico, eso es lo importante, el nacimiento, escena, ¿no? Como vieron que esta parte de los pinos, desde la mercadotecnia también aquí en Occidente por Estados Unidos, fue cobrando más impulso, entonces dijeron tenemos que añadirlo y tenemos que darle peso. Entonces se empezó a esparcir esta información y entonces pones el pino o el pinote, pero a un lado a huevo tiene que ir el nacimiento. Y pones la estrella en la punta porque esta representa la estrella que iban siguiendo los Reyes Magos y aparte porque esa estrella estaba encima de esta cueva porque pues era como que la estrella del Redentor. Entonces era la señal visible. Muy bien. Y pues bueno, eso es parte de los rituales que cómo se celebran, ¿no? Pero pues bueno, es nada más para que veamos de dónde viene todo esto. Y pues, como parte final, pues sugerencias, avisos parroquiales. Para pues, algunas ya las comentamos, ¿no? O sea, es el darle la importancia de lo que realmente significa esta celebración, ¿no? El desenriatarnos tantito, el hacer este alto, a ver, reflexionar, interiorizar. Esencialmente cuál es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, ¿no? O sea, y precisamente el tema de los regalos, ¿verdad? Por eso se le llama presente, ¿no? Tenemos que valorar nuestro presente, nuestro ahora, que te tengo presente en mi vida, claro, también. Por eso es un alto ¿no? Como si el tiempo mágicamente pudiera
ralentizarse o detenerse y poder observar quiénes me rodean, qué tengo, lo que no tengo. Bueno, pues como decía, ¿verdad? Pues siembro mis semillas para que luego germinen, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues esa es una de las partes más importantes. Y otro tema, bueno, pues los festejos y los rituales también, pues ya comentaste el tema de los significados y cómo lo esencial de cada uno de ellos, ¿no? ¿O qué otra sugerencia puedes? Sí, a lo que iba ahorita, que decía esto de Rogelio, que dice que cómo ha ido marcando, pues les digo, primero era el estar rezando, y luego era estar cantando, y luego era mezclado, luego se añadió pues el baile, y con el baile pues obviamente pues, comer, ¿no? Siempre la comida no falta, el baile. Y muy a últimas fechas, y sobre todo a raíz de la pandemia, vino esta parte de jugar, de volverte a divertir, de sacar jueguitos en familia donde el juego ya no sea solamente de los chicos, sino también de los grandes y participen, ¿no? Las rebatingas es un juego de moda o que ha tomado un auge, existe desde hace mucho, pero no eran propios de esta etapa o de esta época del año. Entonces ha tomado más auge porque es algo divertido donde chicos y grandes se entretienen con donde llevas regalitos pues padres, funcionales, pero también llevas unos de broma, ¿no? Entonces, esa es como que la parte divertida, ¿no? Se lleva un buen de ratito, porque todos participan, ¿no? Entonces, ese ha sido uno. La otra es como de estar destapando, no sé, o sea, vasitos para ver qué te encuentras, ¿no? O escoges un numerito y ves, no sé. En las redes sociales han estado circulando muchas propuestas de juegos. ¿Y de dónde creen que están viniendo? De los gringos otra vez. Los gringos están cabrones. O sea, sí, lo de ellos es la mercadotecnia. Pero bueno. Entonces, ¿algo más? Pues nada más en esto, celebres lo que celebres, pues nada más recuerda que es un tiempo de quietud, de aquietarte de aquí. Pero no de apagarte, cuerpo. ¿Verdad? Ah, claro. Debes de dejar tu fueguito. Tu fuego que esté ahí encendido, ¿no? Sin que te congeles y sin que esto, porque luego la nostalgia también invade y congela y entonces también te quieres ir con los que ya se fueron. De hecho, en enero pues le llaman que es el desviejadero porque sí, ciertamente mucha gente se va. Muchos adultos mayores, era la tradición que muchos adultos mayores fallecían porque se agravaban sus enfermedades o simplemente por vejez. Pero también, les digo, las tasas de muerte han aumentado de muchas ya variedad de edades. Entonces, es por eso, porque se apaga ese fueguito. Entonces, la sugerencia es, conserva tu fuego. Conecta con lo que te gusta, desde una tacita de chocolate, una tacita de café, acurrúcate en tu cobijita, o sea, pero haz lo que sea necesario en medios físicos o medios o en herramientas emocionales de cómo cobijarte y cómo apapacharte. Y si no está siendo suficiente, entonces busca a alguien sin caer en la codependencia, ¿no? En esta dependencia. O en la victimización, ¿verdad? Sí, también, sino realmente aproveches ese sostén o ese empuje para salir adelante, porque ciertamente a veces no podemos. Entonces, cáchate y obsérvate qué te pone triste. Ya para cerrar te cuento, una amiguita platicaba con ella ayer, pero teníamos de 2 semanas atrás platicando, que ella es muy friolenta. Ella no es de acá del norte, es allá de Morelia. Y es muy friolenta, entonces la estaban pasando pues mal, porque ella la estaba pasando mal en el tema del frío, porque le gusta ir a la alberca a nadar, pues ya obviamente ya no pudo, hasta primavera dice voy a ir otra vez. Entonces lo que le sucedió fue que estábamos platicando en lo que yo estaba procesando, yo le digo, ¿qué hay oculto ahí? ¿Por qué tu resistencia? Le digo, te digo, porque a mí hace 1 año y medio me detectaron en un par biomagnético alergia al frío. Y dije, a la madre, ¿eso existe? Pues sí existe biológicamente porque yo estaba resistiéndome. Entonces este año entendí por qué.
Y en realidad pues era una tristeza oculta. Y entonces empecé a hacerle un acompañamiento así, acostumbramos a hacer eso dinámica. Y entonces no recordaba bien, pero el chiste es que pasaron los días y me dice, una y otra cosa me llevó. Dice, y el jueves, dice, ya sé, Alice, ¿qué es? Mis papás se divorciaron en esta época. Hace 3 años, fíjate, ya adulta. Dice, hace 3 años, y estoy conectando con eso. O sea, hay una tristeza que yo no había mirado. Entonces, desde esas sutilezas, todo esto se puede mostrar. Entonces, date cuenta, sí, qué es lo que está detrás de un síntoma físico, por ejemplo. Y vete más allá y más allá. Y puede ser que la medicina no lo crea. Y si tú vas y le dices al doctor, oiga, es que traigo esto, dígame qué es. El doctor no te va a hablar de emociones. Busca un terapeuta, ¿no? Entonces, pues, si la música muy, muy profunda no te está ayudando, entonces conecta con música alegre, ¿sí? Conecta con dar abrazos, pero estos abrazos de 20 segundos donde realmente haya un flujo de energía, ¿sí? Sin que estés robando, pero sí que fluya. Y en la cuestión de los regalos, el mejor regalo que podemos darnos o darle a alguien es el de la gratitud de su compañía, la gratitud de estar presente en tu vida, la gratitud de ti para ti, de hoy estar, de hoy tener cuerpo, de hoy tener la salud como la tengas, pero agradécela, y todo lo demás, ¿no? Todo lo que tengas. Cuando quieras hacer ya veremos eso la semana que entra, pero sea el ritual que hagas, empieza con la gratitud primero, porque es una de las energías más fuertes, poderosas y fuertes que está en ti. Y si tú no eres agradecido, pues no conectas con nada de eso. Entonces, agradece todo lo que viviste en este año, agradece todo el amor con el que pudiste conectar, con el que no pudiste, pero reconócelo simplemente. Uh-huh. Sí, aprovecha este tiempo para lo de la cuestión del perdón, para decir lo siento de perdido, pero también con la conciencia de decir o de trabajar el siguiente año con que ya no se vuelva a alimentar ese resentimiento. Que si estás pidiendo perdón o estás dándole el perdón a alguien, no sea para que en 2 meses o en 1 mes lo vuelvas a nutrir ese resentimiento. Sé consciente de tus propias palabras, uh-huh, ¿no? Y que lo que des, sea una cosita chiquita o algo muy grande, pues realmente venga desde tu corazón, desde esta gratitud y desde este reconocimiento de decirle a la persona, te tengo presente en mi vida. Sí, porque realmente hoy en día es pura inercia. O sea, hacemos las cosas porque estamos obligados culturalmente a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero darle ese significado, ¿no? Interior tuyo. Así es. Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Felices fiestas, pásenla muy bien y bendiciones para todos.